tambores de guerra en Europa, desastres naturales por todos lados, inmoralidad, pandemia, preocupación por la economía y sobre todo corrupción política. Y es natural que como seres humanos estemos abrumados por todas este tipo de noticias, o en otro solamente escucharla para estar bien informado. Pero realmente ante todas estas cosas, las Sagradas Escrituras nos presentan un panorama muy diferente y podemos leer las palabras del salmista en el Salmo 50, en los versículos 14 y 15. Allí nos dice lo siguiente: sacrifica a Dios tu alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Qué maravillosa promesa de esperanza de nuestro Dios, de que en medio de las guerras, la sangre, los crímenes, los anuncios de guerra en Europa, que obviamente tienen aquella población traumatizada, pues ya han pasado por no solamente dos grandes guerras mundiales, sino grandes guerras, y fue reciente realmente. Desastres naturales, la comida, la ropa, la hipoteca, todas estas cuestiones nos mantienen ocupados y llenos de preocupaciones. Pero en el Sermón del Monte, Jesucristo nos dijo algo muy diferente a todas estas cuestiones. Allí nos dice lo siguiente, en Mateo 6, versículo 32 al 33. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego os serán añadidas. Dios nos dice que a pesar de que el mundo está atormentado y en ascuas por estas situaciones, la cual está padeciendo la humanidad, nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Dios, porque el mundo precisamente lucha por todas estas cosas. Mas nosotros, cuando busquemos el reino de Dios y su justicia, todo esto será añadido, en el sentido de que Dios permite que el alimento fluya hacia nuestras viviendas y que no haya ese tipo de preocupaciones que hay en el mundo. Invocamos a Dios y Él realmente nos responde, porque hemos confiado y hemos depositado nuestra fe en Él. Y es por eso que en esta lección de esta semana, el título es muy sugerente, porque dice, ¿cómo administrarnos en tiempo de angustia? Es un poco contraproducente decir, pero ¿es posible administrarse bien en tiempos de angustia? Claro que sí. La palabra de Dios lo promete. Dice que podemos tener equilibrio en estos tiempos de angustia, porque el reino de Dios no es de este mundo y estamos precisamente trabajando para que el reino de Dios, que será establecido aquí en este planeta muy pronto, venga a nosotros. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas y crezca junto a nosotros. Un abrazo virtual a todos y que Dios esté con nosotros. Ante todas estas preocupaciones, estrés, baja estima, ¿qué nos propone Dios? Encontramos una historia maravillosa en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en los versos del 1 al 22. Allí nos narra la historia del rey Josafat. Josafat era un hombre que creía en Dios de manera poderosa. Y durante toda su vida, o en el tiempo que él reinó como rey de Israel, hizo provisión para los momentos difíciles en términos espirituales, pues construyó grandes ciudades y un ejército poderosísimo. Josafat fue el sexto rey de la dinastía o de la descendencia del rey David. Fue contemporáneo de Acab, que fue esposo de la malvada Jezabel. Tuvo un momento difícil en su vida, o uno de los momentos más difíciles de su vida. Los amonitas y los moabitas vinieron en contra de él y así se lo hicieron saber sus súbditos. Era una multitud enorme y el rey y todo su pueblo temblando, ¿qué hicieron?
fueron al templo del Señor y allí les recordaron la promesa que Dios había hecho al rey Salomón, de que cuando vinieran estos momentos difíciles, podían clamar a Él y Él los escucharía desde los cielos. Josafat mandó a los cantores para que fueran delante del ejército, no para pelear contra aquellas personas, sino para honrar el nombre de Dios y depender de la voluntad de Dios. Y efectivamente, el Señor les dijo, esténse quietos y miren la obra de Dios. Y aquellos pueblos enemigos se mataron unos a otros. Y el pueblo de Israel, de Judá, regresó con todo aquel botín de guerra que habían recogido durante 3 días. Tremendo esto. Y Josafat, en vez de confiar en su ejército poderoso, clamó a Dios, él y todo su pueblo. Y la pregunta que podemos hacernos tú y yo en estos momentos, ¿es el Dios de Josafat y de Judá el mismo hoy en día? Claro que sí, es el mismo Dios. Y por eso Él mismo nos dice, clamen a mí, invóquenme, y yo te responderé en tiempos de angustia. En tiempos de angustia, Dios le respondió al pueblo de Judá, a Josafat, que había sido un hombre fiel. Y ese es el consejo de Dios, clamen a mí y yo les responderé. ¿Qué significado especial debería de tener para nosotros esta historia? Mucho, porque depende de nuestra confianza en Dios, de cómo Él nos responda. Hay otra historia, pero que es la antítesis de esta, y es la del rey David. Podemos encontrarlo en 2 de Crónicas, leyendo el capítulo 21 del verso 1 al 14. Allí nos dice que el rey David fue un hombre sabio. Era un pastor de ovejas y Dios de las ovejas, o siendo pastor de ovejas, lo llevó al trono de Israel. Y este hombre se engrandeció y fortaleció su reino gracias a la ayuda de Dios. Y cuando se encontraba fortalecido, se le ocurrió censar al pueblo. Censar, o sea, contar a la gente y a todo lo que tenía en su país. Pero esto resultaría en una maldición, porque ya verán ustedes por qué David mandó a censar al pueblo. Su general principal, el jefe de los ejércitos, que se llamaba Joab, que a la sazón era pariente de él, le dijo, mi señor, esto no es buena idea, censar al pueblo. Creo que puede ser contraproducente. Es un pecado realmente. Y entonces David le dijo a Joab que era su voluntad y que debía de censar el pueblo. Así que Joab censó al pueblo y salió por todo Israel y contó a las personas que estaban disponibles para pelear y las grandes riquezas que Israel había acumulado durante el reinado de David. Pero después de esto, Dios le mandó un mensajero a Gad, a David. El profeta Gad fue y le dijo, mira, escoge entre estos 3 males, los cuales Dios te ha dicho por haber cometido esta imprudencia. 3 años de hambruna, 3 meses en que tus enemigos te van a perseguir y te van a vencer, o 3 días en que la mano de Dios o la plaga de Dios va a tocar a tu pueblo. Y David se postró allí, él con todos sus gabinete delante de Dios para pedir perdón por aquel pecado que habían cometido. Pues David, hermanos y amigos que me escuchan, cometió un grave pecado, y fue el pecado de la ambición, de la avaricia. Quería David demostrarle al pueblo de Israel que durante su reinado se había acumulado gran gloria y mucha riqueza gracias a su mano poderosa y a su inteligencia. Pero todas las victorias que había obtenido el rey David y la grandeza que tenía en la actualidad el pueblo de Israel no fue gracias a las hazañas del rey David, fue gracias al poder de Dios y a las bendiciones que Israel y su rey habían recibido. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Nos damos la honra a nosotros mismos de haber logrado o de haber realizado grandes hazañas en nuestras vidas, cuando en realidad deberíamos de depender de Dios en todo momento. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate y prepárate bien. En nuestro contexto inmediato, es muy tentador confiar en el poder del gobierno, en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza
y proveía para él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. Si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. Josafat no confió en su poder, en el oro que había acumulado y en toda su historia que como gobernante sabio había tenido. En cambio, clamó a Dios en el momento de dificultad. No confió en su ejército, y que de hecho era más grande y más poderoso que lo que había logrado reunir el rey David, sino confió en la mano poderosa de Dios. Se humilló ante Dios y Dios obró de manera poderosa. El rey David confió en su inteligencia militar y en su estrategia. Y en un momento de debilidad se dejó llevar del enemigo de las almas que le susurraba al oído que confiara en él y no en Dios. Pero Dios no quiere que hagamos eso. Confiemos en Dios como lo hizo Josafat, y después el rey David, de haberse arrepentido, también confió en Dios. Recordemos que Dios es maravilloso y el que pide perdón a Dios por sus pecados alcanzará misericordia. Confiemos en Dios. Amados, es tiempo de simplificar. Es tiempo de simplificar porque ante todas estas circunstancias por las cuales estamos atravesando, de crisis económica, crisis y corrupción política, realmente debemos de pensar, es de situarnos en la voluntad de Dios, porque lo que viene no será fácil. No queremos asustarnos y vivir con temor y con la moral baja, porque nuestro tiempo se acerca y deberíamos de estar alegres, porque el Señor no tarda su promesa como mucho la tiene por tardanza, como veremos más adelante. Es tiempo de estar preparados porque la venida de Cristo se acerca a la tierra y el cumplimiento de su palabra será inminente. Les invito para que vayan conmigo al libro 2 de Pedro, en el capítulo 3, del verso 3 al 12. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Palabras espectaculares del apóstol Pedro. El tiempo ya ha llegado, pero no hay por qué temer, porque Dios tiene en control al universo y Él sabe lo que nos conviene en estos tiempos difíciles y de aprehensión por los cuales estamos pasando. Es tiempo de confiar en Dios más que nunca, porque Él, en su santa sabiduría, sabe hacia dónde nos conduce. Mientras el mundo está desbocado, recurre a la guerra, recurre a la maldad para controlar ese tipo de situaciones, nosotros los hijos de Dios sabemos que todo obra para bien y que el tiempo ha llegado al fin. Es tiempo de simplificar,
porque mientras más simple vivamos, mejor será para nuestra conveniencia espiritual. No nos llenemos de los placeres y de los afanes de este mundo, porque entonces llevarán mucho dolor y pesar a nuestras vidas. Si tú y yo supiéramos que el Señor viene dentro de 5 años, ¿qué haríamos? Nos prepararíamos, ¿verdad? Haríamos preparativo, pero no hay fecha definitiva. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Solo el Padre lo sabe. Pero lo que Dios nos quiere decir, si Él hubiese puesto una fecha para venir a la tierra, la gente estuviera especulando o esperando el tiempo en que el Señor iba a venir. No es conveniente que nosotros sepamos la fecha de la venida de Cristo, sino es conveniente que seamos fieles a su palabra, porque en definitiva no debería de importarnos la fecha, sino nuestra preparación para el cielo, y tener cuidado de no corrompernos espiritualmente, porque el tiempo apremia y el fin está muy cerca. Nos aconseja que debemos de tener prioridades, y en el libro de San Mateo, en el capítulo 6, verso 24, nos dice lo siguiente: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor nos dice claramente que debemos de decidirnos por una cosa u otra, si prepararnos para el reino de Dios o si prepararnos para vivir aquí de manera permanente en la tierra. Tú decides tu destino eterno. Yo decido mi destino eterno. ¿Me estoy preparando realmente para vivir en el cielo o me estoy preparando para quedarme aquí en la tierra? ¿Cuáles son mis prioridades como hijo de Dios o amigo de Dios o aquel que está mirando desde lejos? Todos podemos acceder a la gracia de Dios porque Cristo vino a morir por toda la humanidad. Con corazón Pablo escribió: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo, porque las cosas del mundo están aquí ante nosotros todos los días. El atractivo de todo lo que hay en el mundo es muy fuerte. La atracción por la gratificación inmediata siempre está allí, susurrándonos al oído o tirando de las mangas de nuestra camisa. Hasta el cristiano más fiel, ¿no ha sentido algo de amor por las cosas del mundo? Aún sabiendo que un día todo terminará, todavía sentimos la atracción, ¿verdad? Sin embargo, lo bueno es que no hace falta que dejemos que eso nos aleje del Señor. Y hablando de cuáles son nuestras prioridades, el Señor nos habla en el tiempo real de ahora, en el cual estamos viviendo, debe de haber una prioridad. Y la prioridad es precisamente estar preparados para encontrarnos con el Señor. Porque a medida que tenemos más bienes, si es que estamos buscando los bienes de este mundo, estamos comprometidos con la sociedad. Pero a medida que simplificamos nuestras vidas y son pocas nuestras pertenencias materiales, podemos estar seguros de que saldremos adelante para encontrarnos con el Señor. Porque a mayor cantidad de bienes, mayor responsabilidad y más apego tenemos a nuestros bienes materiales. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 del 11 al 17, podemos meditar en esos versículos. Allí se nos narra el panorama final de la tierra, porque no podremos comprar ni vender. Y todo nuestro dinero, si están en los bancos, se perderán. Y hay que pensar, ¿para qué estoy acumulando dinero? ¿Cuál es el propósito de él? No es que Dios no quiere que nos pongamos a dormir. Debemos de ser productivos, pero debemos de producir y enfilar nuestra mira en el reino de Dios. ¿Cómo prepararnos entonces? Nos preparamos ahora, asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavos de nuestro dinero, de las cosas del mundo. Si no estamos atados a ellos ahora, no lo estaremos cuando para conservarnos fieles tengamos que renunciar a ello. Y a decir verdad, no ha habido una época más floreciente económicamente en nuestro planeta que ahora. Aunque por la injusticia y la maldad y el egoísmo de muchos, medio o más planeta está sufriendo ese tipo de pecado o de calamidades.
porque hay mucha gente que no tiene pan para llevar a la boca, mientras que otros tienen grandes graneros y abundancia. Hoy en día tenemos tecnología de punta, grandes palacios, edificaciones, ciencia por todos lados, y habrá más todavía. Y es tiempo de reflexionar. ¿Hasta dónde llegaremos? Bueno, es increíble, pero el apetito voraz por destruir los recursos de la tierra impera en el corazón de los hombres. Vemos cómo estamos destruyendo los últimos territorios que nos quedan de selva. En Brasil, por ejemplo, cómo destruimos los metales, cómo la basura se acumula y también envenenamos nuestros océanos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Y cuál es nuestra fe en el Señor y que Él está dirigiendo nuestro destino? El consejo divino es precisamente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego estas cosas os serán añadidas. Y también paguemos a Dios nuestro voto, le invocaremos y Él nos responderá en el tiempo difícil. Pero si tú no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas y forme parte de este pueblo que va camino al cielo. Hasta la próxima.